Dios puede hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo, que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre su vida, sobre su hogar a esta hora del día. Para nosotros es una bendición poder entrar cada semana a su hogar y poder compartir en este su programa Al que Cree. Y en esta hora nos acompaña nuestra hermana Lidia Romero. Para nosotros es una bendición tenerle aquí, amada hermana, para que podamos compartir acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Damos gracias al Señor, un saludo muy especial a los televidentes. Damos la bienvenida en este día a todas las personas que nos ven y que Dios continúe bendiciendo sus vidas en cada momento. Amén. Amén. Gloria a Dios por su vida, hermana Lidia. Hermana Lidia, compártanos qué es lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Antes de entrar al programa, usted nos compartía acerca de dos cosas, dos milagros poderosos que Dios hizo en su vida. Cuéntenos acerca de lo que Dios hizo. Amén. ¿Verdad? Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y debido a lo que el Señor ha hecho, mi fe cada día ha crecido. ¿Verdad? Lo primero que hizo el Señor, bueno, no lo primero, sino de estas dos grandes cosas, ¿verdad? Sí. Que el Señor ha hecho. Pues yo recuerdo que un sábado yo venía del grupo de crecimiento, de uno de los grupos, en ese tiempo yo era líder. Sí. Y recuerdo que en la casa donde estábamos había muchas gradas y hoy había bajado. Y de repente me dice la hermana, la llama por teléfono su hija. Yo volví a subir, cuando yo vengo, pierdo el equilibrio en las gradas, ¿verdad? Y sí. Empiezo a rodar. Y yo no sé cómo el Señor ya para llegar al final, hasta ahí logré detenerme, ¿va? Sí. Y me recuerdo que la hermana me decía, no se levante, hermana, no se levante. Pero cuando ya me logré levantar, me decía ella, ¿cómo se siente? No, hermana, estoy bien, le decía, estoy bien. Pero cuando yo quise pararme, yo miré mi pie, que estaba completamente inflamado, sí. Y el tobillo se me había hecho como una inflamación exagerada, ¿va? Y yo recuerdo que la hermana me llevó hasta la casa y de ahí yo ya no me pude bajar del taxi donde me llevaban y de ahí me llevaron directo al hospital. Sí. Pues cuando llegamos al hospital, allá me enyesaron y luego yo me vine para mi casa. Me dijo el doctor que tenía que estar enyesada un mes y toda esa noche yo no dormí del dolor. Entonces decía yo, qué raro si yo estoy enyesada y por qué el dolor es tan exagerado. Pasó ese día, al día siguiente yo volví y me volvieron a llevar al hospital. Y el yeso me lo habían puesto mal, me lo habían puesto demasiado socado. Sí, sí. Entonces me lo volvieron a poner, estuve el mes enyesada. Luego mi vida continuó, pero como dicen, ¿verdad? Cuando hay esta fractura, dice que uno queda frágil. Sí. Entonces, como a los 6 meses, yo volví a tener otra caída. Y también me volvieron a enyesar, pero ya fue por menos tiempo. Sí. Pero el yeso no lo podía soportar. Entonces me lo quitaron antes de tiempo. Y yo no me volví a enyesar y me dijeron en el hospital, como usted no se dejó enyesar, por usted corre la consecuencia. Riesgo, sí. Entonces le dije yo, no, yo me siento bien. Pero a raíz de los años, yo comencé con un dolor en el pie. Pero era algo exagerado. Yo no podía caminar, pero ni una cuadra. Y mucho menos cuando el pie me tropezaban las piedritas. Era un dolor exagerado. Y mis hijos me compraban un par de zapatos, me compraban otro para ver si eran los zapatos, ¿va? Pero era aquello que cada día era peor y peor. Entonces, como ya tenía como 6 meses de estar con el dolor que no lo soportaba, me fui al médico, al hospital, me hicieron unas radiografías y me miró el ortopeda y me dijo, señora, usted tiene, me dice, una fractura que es vieja. Entonces me dice, el hueso del dedo
está como montado, me decía, porque como había una fisura, Sí, entonces cuando tropezaba, ese era el dolor. sí. Y entonces me dijo el doctor, bueno, me dice, aquí lo que nosotros vamos a hacer, me dice, es que usted tiene que ser ingresada. Y vamos, me dijo, a raspar el hueso. Ah, Y vamos a poner 2 pines. sí. Y después de que pongamos esos 2 pines, usted va a tener que estar en reposo enyesada 3 meses. Para que después empiece de nuevo. Cuando yo oí al doctor que decía todo eso, en mi mente yo decía, en el nombre de Jesús, tú eres mi médico. Pero humanamente Se sintió preocupada. me sentí preocupada y me dijo él, si usted anda 1000 lempiras ahorita mismo le ingresamos, porque hay que comprar estos pines. Ujú. Y yo andaba, pero dije yo, no, primero me voy a someter al Señor. Y cuando yo salí llorando. Y mi hija me dijo, ¿por qué lloras? Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios al cual nosotros le hemos creído siempre y nos ha sacado de situaciones peores. Ujú. Entonces aquellas palabras a mí me llenaron, ¿verdad? Y yo venía por la calle y yo le decía, Señor, con solo pensar de que iba a estar interna, para mí aquello era difícil. Sí, claro. Difícil, ¿verdad? Entonces nosotros comenzamos a orar, mis 2 hijos, mi hija y yo. Empezamos a orar y yo le decía al Señor, tú eres mi médico, Padre. ¿Y qué hay imposible para ti? Le decía yo. Si tú sanaste a aquella mujer encorvada de muchos años, ¿cómo no me vas a sanar a mí, papito lindo? Le decía yo, ¿verdad? Sí. Y yo me recuerdo que de repente llegó una hermana a orar por mí. Y me dijo el Señor, yo enderezo todo hueso y pongo cada tendón en su lugar. Y yo, Dios mío, gracias Padre, porque la persona que fue a orar por mí, ella no sabía nada de lo que yo estaba pasando. Y yo me recuerdo, Pastor David, que como a las 3 semanas usted predicaba y usted decía, si Dios te ha dado una palabra, créela, porque Él no miente. Y yo me aferré de aquella palabra y yo le decía, cada vez que yo oraba, yo le decía, Señor, tú dices en tu palabra que tú eres nuestro médico por excelencia y nuestro médico, y tú me vas a sanar, Padre. Y tú dijiste, le decía yo, que si tú has dado una palabra, tú no mientes, Padre. Y tú me has confirmado lo que me has hablado. Y yo empecé, y yo cada vez que oraba, yo me ungía el pie. Y le decía, y tú pondrás, como me dijiste, Señor, cada hueso en su lugar. Sí. Pastor, y algo maravilloso, al día siguiente yo ya no sentí el dolor, yo comencé a salir y yo decía, yo alababa al Señor y le decía, Señor, gracias, Gloria porque a eres Dios. fiel y verdadero, gracias Padre, porque yo creí que este dolor nunca iba a salir de mi cuerpo. Sí. Y yo glorifico el nombre del Señor, porque Él es bueno, y como dice su palabra, para siempre es su misericordia. ¿En qué cambió esta situación, hermana, con respecto a su fe? Con respecto a su fe. Bueno, con respecto a mi fe, pastor, hubo un crecimiento tremendo. Yo quería que todo el mundo supiera lo que el Señor había hecho en mi vida. Amén. Y yo, cuando la gente me decía, ¿cómo sigue? Y el Cristo de la gloria me sanó. Y para mí era un gozo compartir con todas las personas que sabían, porque había mucha gente orando por mí, pastor. ¿Y eso hace cuánto fue aproximadamente? Eso fue hace como 3 años. 3 años. Como 3 años. Y yo, desde ese día, el Señor fue una sanidad completa. Gloria y yo a me Dios. acuerdo que yo le digo yo a mi mamá, mire, Mima, cómo el Señor me sanó, míreme mi pie. Y yo le digo yo, todos los días le decía al Señor gracias. Y aún le sigo diciendo, gracias Señor, porque tú has sido fiel. Tú has permanecido fiel en mi vida, Señor. Amén, gloria ¿Verdad? a Dios. Qué maravilloso es saber de que tenemos un Dios que es real. Amén. ¿Verdad? Algo que me impresiona de su testimonio es que usted dice, cuando sucedió esta circunstancia, sus hijos, usted, todos se pusieron de acuerdo. Amén. ¿Verdad? Amén. A orar, A orar. ¿verdad? A orar, a unirse como familia.
Así es. Yo creo que esto es algo muy importante, sobre todo cuando una familia está pasando por una situación difícil, de que en virtud de que el problema, la circunstancia, nos separen como familia, bien al contrario, es de unirse. De unirse. De unirse, de buscar la presencia de Dios, el rostro de Dios, y que Dios tiene el poder. Amén. Usted creyó en su corazón. Amén. Que tenemos un Dios que es poderoso, un Dios que sana, ¿verdad? Y gloria a Dios porque, bueno, usted sigue sirviendo al Señor, Amén. ¿verdad? Sigue, como dije, haciendo sus labores cotidianas y con esa sanidad que experimentó. Pero también usted experimentó otra sanidad también, que creo que fue mucho más, creo que fue antes, ¿verdad? De esta. Antes de esta. Ajá, sí, Sí, cuéntenos. antes de esta, ¿verdad? Una situación bien difícil, pastor. Sí. Pues como nuestra iglesia siempre tiene, ¿verdad?, las brigadas médicas, esa vez había la brigada de la Enma Romero, Sí, sí. ¿verdad?, aquí dentro de la iglesia. Y yo me recuerdo bien, pastor, que yo me había anotado, ¿verdad?, porque yo venía a servir, y venía a servir en esa área. Sí, sí. Y en ese tiempo, en esa brigada estaba la hermana Claudia Moreno. Pero parece que hubo un problemita con uno de sus niños y ella tuvo que irse. Sí. Y vino otra doctora y la reemplazó a ella. Sí. Entonces yo dije, yo no me voy a hacer el examen porque ya es tarde. Ya es tarde, he estado agitada y no me lo voy a hacer. Pero de repente, siempre el Señor, ¿verdad?, inquietó mi corazón. Y cuando yo entré a darle un medicamento a la doctora que estaba haciendo el examen, yo le dije, fíjese doctora, le digo yo, que yo era, le digo yo, la número 1. Pero no entré, le digo yo, por el motivo que hubo del cambio con la hermana Claudia. Y me dijo la doctora, no hay problema, hermana, me dice. Después de que salga esta persona, me dice, usted entra para hacérsela. Ay, le digo yo, pero ya estoy, le digo yo, bien agitada. No importa, me dice. Usted entre que yo le hago, me dice, su examen. Pues me hizo el examen. Lo que yo sentí raro es que yo todos los años me hago el examen. Pero Su citología anual. Sí, Ajá. pero ese día que la doctora me hizo el examen, yo experimenté algo doloroso. Y cuando yo salí del examen, le digo yo a mi hija, porque siempre con mi hija nosotros nunca nos ocultamos nada, ¿verdad? Yo con mi hija hemos sido amigas desde que ella tiene uso de razón. Sí. Y entonces le digo yo, fíjate hija, le digo yo que hay una preocupación en mí. ¿Qué te pasa, mamá? Me dice. Y entonces ya le expliqué, fíjate que me hice el examen, le digo yo, y siento un dolor tremendo. Estuve con dolor como 3 días. Y le digo yo, eso no es normal porque yo toda la vida me lo he hecho. Bueno, pues pasó aquello y no me volví a acordar, ¿va? Entonces yo me acuerdo que en la iglesia decía, la que se hizo su examen, que por favor pase a la oficina a traer su resultado. Sí. Y en esos días yo estuve viniendo a la iglesia, pero nunca subí. Sí. Pues un jueves que estamos en la capacitación, yo miro a la hermana Lilian, viendo para todos lados, pero cuando me localiza a mí me dice, hermana, ¿va que usted no ha ido a recoger su examen? No, le digo yo. Entonces suba porque necesito hablar con usted. Pero desde ese momento que me dice, necesito hablar con usted, Sintió. no, yo ya aquellas ganas de llorar, aquella incomodidad, yo no recibí nada en la capacitación esperando que terminara. Sí. Y cuando terminó, lo primero que hice es subir a la oficina de la hermana Lilian. Y me dijo la hermana Lilian, sierva, me dice, tengo su examen, pero hay algo que no me gusta. Hay algo, me dice, que no está correcto en su examen. Me dice. Sí. Y yo necesito que usted se haga un examen especial para descartar, sí. me dice, lo que yo estoy viendo aquí, me dice. Y yo me acuerdo que ese día mi hija no había venido porque tenía un examen en la universidad. Y cuando yo salí, como siempre nos uníamos 5 para irnos en el taxi, yo empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me decía una de las hermanas, la hermana Manuela, hermana Lidia, ¿qué tiene? Entonces, cuando yo pude hablar, le dije yo,
es que me acaban de dar, le digo yo, el examen de la detectora y hayan algo anormal. Sí. No sé qué es. Entonces me dijo la hermana, no hermana, no se preocupe, vamos a estar orando, Dios es bueno, y empezó a darme ella palabras de aliento, ¿verdad? Igual que las otras hermanas que iban. Sí. Y yo me acuerdo que cuando yo me bajé del taxi para mi casa, yo no quería llegar a mi casa. Yo empecé a llorar y me quedé sentada donde venden unas golosinas que en el día va, que en la noche está desocupado. Y yo ahí empecé a llorar y yo le decía al Señor, Señor, tú tienes el control de todo, Padre. Tú tienes el control de todo, Señor. Y yo sé que tú eres mi sanador, sé que tú eres mi médico, sé que tú has hecho grandes cosas en mi vida, Padre. Pero yo te pido, Padre, que tú hagas lo que tengas que hacer en mí. Y yo ahí me estuve, pastor, yo creo que como 1 hora y media. Y fíjese que llamé a una hermana, llamé otra, y todos los teléfonos decían, deje su mensaje, deje su mensaje. Cuando yo llegué a mi casa, mi hija se sorprende, me dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué venís hasta ahorita? ¿Y por qué has llorado? Le dije, me dieron el resultado del examen, le digo yo. Y dice la hermana, le digo yo, que hay algo que no es normal. Y me dijo mi hija, mamá, y te vuelvo a repetir, tenemos un Dios todopoderoso. Amén. Y vamos a unirnos en oración. Y yo me acuerdo que mis hijos estaban ahí, y como algo humano, ¿verdad? Todos comenzamos a llorar, y mis hijos imponían mi mano sobre mí, ¿va? Y todos empezaron a orar. Todos empezaron a orar. Fue una noche de oración, no sé de cuántas horas. Y de repente, pues cada quien se fue para su cuarto, ¿verdad? Y fíjese que lo tremendo es que ese día mi hija comenzaba su práctica en la universidad. Y mis 2 hijos comenzaban su práctica de colegio también. Sí. Y yo cerraba mis ojos y el enemigo me decía, jamás vas a ver a tus hijos graduados. Nunca los vas a ver, nunca los vas a ver. Entonces yo le decía, Señor, solo tú puedes hacerlo. Señor, yo sé que tú me vas a dar el privilegio de ver a mis hijos graduados. Y yo lloré toda la noche, y aquella voz que me decía, tienes cáncer, tienes un cáncer fulminante. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes cambiar mi matriz, tú puedes cambiar todo. Y me recuerdo, pastor, que venía la semana de ayuno y de oración. Y yo dije, yo no voy a ir a ningún examen hasta que pase la semana de ayuno y de oración. Porque en esta semana de ayuno y de oración yo voy a ver la victoria. Y mis hijos me decían, vamos a ver la victoria, madre. Vamos a ver, no te preocupes. Y yo me acuerdo que mis hijos decían, no vamos a ir, mamá, no nos vamos a presentar hasta mañana. No, hijo, su práctica comienza hoy y ustedes van a ir hoy. Y empezamos a orar. Había mucha gente orando aquí en la iglesia, ¿verdad? Había mucha gente orando en la iglesia de mis hijos. Al día siguiente llegó una persona a orar por mí y me dijo, Lidia, recibe sanidad del Señor, porque el Señor te sana. En esta hora el Señor te está sanando. Él quita todo cáncer, me decía. Y yo me acuerdo que en esa semana de ayuno y de oración, nosotros clamábamos de día y de noche. Y como al miércoles de la siguiente semana, después de la semana de ayuno, yo fui a hacerme el examen que la hermana Lilian me mandó. Sí. Y me recuerdo que me decía el Señor, aún el médico se sorprenderá de lo que yo voy a hacer. Y yo me fui a hacer el examen, pastor. Y cuando yo estaba, bueno, son máquinas sofisticadas y todo, ¿verdad? Cuando yo me estaba haciendo el examen había una pantalla. Y en la pantalla yo estaba viendo todo lo que me estaban haciendo. Sí. Y cuando terminó la doctora de hacerme el examen, me dijo, ahora quiero hacerle una pregunta.
¿quién la mandó a hacerse ese examen a usted? Y le digo yo, pues doctora, le digo yo, a mí me mandó el médico. Sí, claro. El médico que me atendió, que miró el diagnóstico, le digo, correcto. ella me lo atendió. ¿Usted lo anda? Me dice. Sí, le digo. Saqué el diagnóstico, se lo di a ella lo leyó y me dice, pues ahora quiero decirle que su matriz está completamente sana. Gloria a Dios. Que usted no tiene nada. Te imagines. Ay, pero le digo yo que yo en aquella camilla lloraba y lloraba y lloraba. Y a la primera que llamé fue a la hermana Mima. Ajá, sí. Yo la llamé porque era bien de mañana, ¿va? Sí. Y le digo yo, hermana Irma, le digo yo, me acaban de dar el resultado. Sana completamente. Qué Yo me acuerdo que mi maravilloso. pastor Osvaldo me decía, sierva, ¿cuándo se va a hacer el examen? Sí, pastor, estoy orando. Y mucha gente me decía, Lidia, ¿y no tenés para el examen? Nosotros te lo vamos a dar, anda, hacételo. Sí, estoy esperando. Yo sabía que estaba confiando en el Señor. Amén. Yo sabía que había una semana de ayuno poderosa y que Gloria a yo Dios. iba a ver la gloria de Dios. Qué Y al maravilloso. final la miramos, pastor. Qué maravilloso, La miramos. qué increíble poder experimentar, porque para alguien que, por decirlo así, que no conoce al Señor, por ejemplo, inclusive alguien que puede asistir a una iglesia, pues, Amén. que de repente las cosas las miramos solamente en la vista humana, En la vista humana. pero Dios nos motiva a ver las cosas también desde la perspectiva de la fe. Amén. Desde la perspectiva de la fe, y eso es algo maravilloso, eso es algo glorioso, poder escuchar lo que usted ha experimentado en su vida de parte de Dios. Pero algo que me llama la atención y que esto debe de ser también de motivación para todos nuestros televidentes que de repente están pasando por una situación como la suya, ¿verdad? De cualquiera de las dos enfermedades, que tenemos un Dios que sana. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Los milagros que Él hizo en el pasado, Él todavía en este día continúa haciéndolo. Y algo maravilloso que de su narración es lo siguiente. Número uno, la unidad de su familia, ¿verdad? Y número dos, la rendición total. La rendición total en las manos de Dios. Es cierto, como decía usted, humanamente hay aflicción, ¿verdad? Usted pensaba, ¿qué va a ser de mi familia? ¿Qué van a hacer mis hijos? Y muchas veces el enemigo se aprovecha para meter pensamientos que no vienen de parte de Dios. Así es. Y esto es algo maravilloso, saber cómo Dios puede trastornar, cambiar la situación negativa en bendición. Amén. Y es que solamente Él puede hacer eso. Así es. Solo Él puede transformar una mala noticia, ¿verdad? Estas malas noticias en bendición. Y ahora usted, ¿qué es lo que usted, cuál sería su consejo para una persona de repente que está pasando por un diagnóstico parecido al suyo? ¿Qué es lo que usted le diría a esa persona? Bueno, para una persona que le dan un diagnóstico como el que a mí me dieron, ¿verdad? Sobre todo la fe, la oración, de saber, ¿verdad?, que Dios tiene el control de todo, pastor. ¿Verdad? Que nada va a ser el Señor, nada va a ser el Señor en contra de nosotros, Él va a hacer su voluntad. Así es. ¿Verdad? Y eso nos hace a nosotros crecer y poder y tener, uno lo puede decir con una base, ¿verdad? Yo le puedo decir a la persona que quizás nos esté escuchando y que está pasando por la misma situación, que Dios es un Dios de poder. Amén. Y como decía usted, ¿verdad? Es el mismo de ayer, de hoy y de mañana. Y que lo que hizo antes, Él lo continúa haciendo. Así es. Y solo es de que nosotros depositemos esa fe en Él, que nos unamos en oración, que le creamos al Señor, ¿verdad? Que Él es capaz. Amén. Él es capaz, ¿verdad? ¿Cuántas cosas no ha hecho el Señor? ¿Cuántas sanidades nosotros no hemos sido testigos? Entonces, eso es lo que yo le puedo decir a las personas que nos están viendo, Sí. ¿verdad? Que sigan adelante,
que piensen que es cierto, que humanamente nosotros sentimos que el mundo se nos viene. Cuántas cosas. Y el enemigo, como decía usted, de eso se aprovecha. Sí. ¿Verdad? Porque yo me recuerdo que yo oía la voz y me decía, jamás vas a ver a tus hijos graduados. Porque uno de padre, ¿cómo anhela que sus hijos se gradúen, claro, verdad? Y qué cosa que los tres iban a lo mismo, sí, a comenzar su práctica, sí, ¿verdad? Y yo oía la voz cuando me decía, jamás los vas a ver. Jamás vas a ver la graduación de tus hijos. Pero yo le decía en aquella lucha, Señor, quita todo pensamiento. Tu palabra dice que tú tienes pensamientos de bien y no de mal, Señor. No permitas, Padre, que el enemigo atormente mi vida. Y yo le decía, Señor, ayúdame, ayúdame, Padre, a no perder la fe, a no perder la fe, a decir, es cierto lo que el enemigo me dice, ¿verdad? Y yo me recuerdo que mi hija me decía, mamá, vamos a seguir adelante. Hemos luchado, y mis hijos me decían, mamá, Dios te ha dado vida para el rato, me decían mis hijos, ¿verdad? Entonces todo eso a mí me animaba, y los hermanos que me llamaban, ¿verdad? Que el teléfono que sonaba, y cómo te sentís, Lidia, y cómo estás, confía en el Señor. Confía en el Señor, Él tiene el control de todo, Él te va a dar tu sanidad, yo sé que me la va a dar, yo sé que me la va a dar, y yo sé que me la va a dar. Y fue una victoria grande, pastor. Amén, gloria a Dios. Qué maravilloso. No nos cansamos de darle la gloria a Él. Amén. Por cada cosa que Él hace. Por eso, si en esta hora usted, estimado televidente, que nos está viendo, déjeme decirle que el mismo Dios que puso esa mano de sanidad, esa mano de poder sobre la vida de hermana Lidia, también lo puede hacer en su vida. Solamente Dios pide una cosa nada más de usted, y es creer. Porque al que cree, todo le es posible. Si en esta hora usted está pasando por una situación de enfermedad, déjeme decirle que Dios en este preciso instante puede tocar su vida y su corazón. Así que en esta hora vamos a hacer una oración. Y usted ahí donde está, también humíllese delante de la presencia del Señor. Y déjeme decirle que Él hará la obra en usted. Lo único es creer a su palabra, creer a su palabra, creer a lo que Dios ha dicho. Porque nuestro Dios continúa sanando el día de hoy. Así que vamos a orar en este momento sobre su vida. Padre, en el nombre de Jesús, te damos la gloria en esta hora. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios todopoderoso, que para ti no hay nada imposible. Tú sanaste ciegos, limpiaste leprosos, levantaste muertos, Señor, oh Dios. Y Padre, para ti ninguna enfermedad, Señor, oh Dios. No hay nada difícil para ti que tú no puedas hacer. Por eso en esta hora oramos, Señor, por aquellas personas que nos están viendo en este momento y que están pasando por una situación de enfermedad, un diagnóstico que les ha robado la paz. Pero en esta hora, Señor, tu gracia, tu favor se manifiesta de una manera poderosa. Y en este mismo instante tú pones tu mano de sanidad sobre los cuerpos enfermos, por la autoridad de tu palabra, porque tú has dicho que al que cree, todo le es posible. Que pidamos, que no dudemos en nuestro corazón, y todo lo que pidamos al Padre, tú lo harás, Señor. Padre, en el nombre de Jesús lo hacemos en esta hora, y lo creemos firmemente, Señor. En tu nombre, amén y amén. Esperamos que este programa haya sido de bendición para su vida, y si Dios ha hecho cosas maravillosas en su vida, ha hecho un milagro, contáctese con nosotros. Ahí aparece el correo y los teléfonos en los cuales usted puede comunicarse para compartir de lo que Dios ha hecho en su vida. Así que lo esperamos para la próxima semana, siempre en este su programa, Al que cree. Y sabemos que Dios continuará haciendo obras poderosas en su vida. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo.
aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti Dios va a hacer. Y peor. Entonces, como ya tenía como 6 meses de estar con el dolor que no lo soportaba, me fui al médico, al hospital, me hicieron unas radiografías y me miró el ortopeda y me dijo, señora, usted tiene, me dice, una fractura que es vieja. Entonces me dice, el hueso del dedo está como montado, me decía, porque como había una fisura, Sí. entonces cuando tropezaba, ese era el dolor. Sí. Y entonces me dijo el doctor, bueno, me dice, aquí lo que nosotros vamos a hacer, me dice, es que usted tiene que ser ingresada. Y vamos, me dijo, a raspar el hueso. Y vamos a poner 2 pines. Sí. Y después de que pongamos esos 2 pines, usted va a tener que estar en reposo enyesada 3 meses, para que después empiece de nuevo. Cuando yo oí al doctor que decía todo eso, en mi mente yo decía, en el nombre de Jesús, tú eres mi médico, pero humano demasiado socado. Sí, sí. Entonces me lo volvieron a poner, estuve el mes enyesada. Luego mi vida continuó, pero como dicen, ¿verdad? Cuando hay esta fractura, dice que uno queda frágil. Sí. Entonces como a los 6 meses yo volví a tener otra caída. Y también me volvieron a enyesar, pero ya fue por menos tiempo. Sí. Pero el yeso no lo podía soportar. Entonces me lo quitaron antes de tiempo. Y yo no me volví a enyesar y me dijeron en el hospital, como usted no se dejó enyesar, por usted corre la consecuencia. Riesgo, sí, sí. Entonces le dije yo, no, yo me siento bien. Pero a raíz de los años, yo comencé con un dolor en el pie. Pero era algo exagerado. Yo no podía caminar, pero ni una cuadra. Y mucho menos cuando el pie me tropezaba las piedritas. Sí, era sí. un dolor exagerado. Y mis hijos me compraban un par de zapatos, me compraban otro para ver si eran los zapatos, ¿va? Pero era aquello que cada día era peor. Compártanos qué es lo que Dios ha estado haciendo en su vida. Antes de entrar al programa, usted nos compartía acerca de 2 cosas, 2 milagros poderosos que Dios hizo en su vida. Cuéntenos acerca de lo que Dios hizo. Amén. ¿Verdad? Dios ha hecho grandes cosas en mi vida. Y debido a lo que el Señor ha hecho, mi fe cada día ha crecido. ¿Verdad? Lo primero que hizo el Señor, bueno, no lo primero, sino de estas 2 grandes cosas, ¿verdad? Sí. Que el Señor ha hecho. Pues yo recuerdo que un sábado yo venía del grupo de crecimiento, de uno de los grupos, en ese tiempo yo era líder. Sí. Y recuerdo que en la casa donde estábamos había muchas gradas y yo ya había bajado. Y de repente me dice la hermana, la llama por teléfono su hija. Yo volví a subir, cuando yo vengo, pierdo el equilibrio en la grada, ¿verdad? Y Sí. empiezo a rodar, y yo no sé cómo el Señor ya para llegar al final, hasta ahí logré detenerme, ¿va? Sí. Y me recuerdo que la hermana me decía, no se levante, hermana, no se levante. Pero cuando ya me logré levantar, me decía ella, ¿cómo se siente? No, hermana, estoy bien, le decía, estoy bien. Pero cuando yo quise pararme, yo miré mi pie, que estaba completamente inflamado, Sí. y el tobillo se me había hecho como una inflamación exagerada, ¿va? Ajá. Y yo recuerdo que la hermana me llevó hasta la casa, y de ahí yo ya no me pude bajar del taxi donde me llevaban, y de ahí me llevaron directo al hospital. Sí. Pues cuando llegamos al hospital, allá me enyesaron, y luego yo me vine para mi casa. Me dijo el doctor que tenía que estar enyesada 1 mes. Y toda esa noche yo no dormí del dolor. Entonces decía yo, qué raro si yo estoy enyesada y por qué el dolor es tan exagerado. Pasó ese día, al día siguiente yo volví y me volvieron a llevar al hospital. Y el yeso me lo habían puesto mal, me lo habían puesto. Dios hoy va a hacer un milagro en ti. No dudes, mantente creyendo que para aquel que cree posible todo es. Y hoy un milagro en ti
Que la gracia y la bendición de Dios sea sobre su vida, sobre su hogar a esta hora del día. Para nosotros es una bendición poder entrar cada semana a su hogar y poder compartir en este su programa Al que cree. Y en esta hora nos acompaña nuestra hermana Lidia Romero. Para nosotros es una bendición tenerle aquí, amada hermana, para que podamos compartir acerca de lo que Dios ha hecho en su vida. Damos gracias al Señor, un saludo muy especial a los televidentes. Damos la bienvenida en este día a todas las personas que nos ven y que Dios continúe bendiciendo sus vidas en cada momento. Amén. Amén. Gloria a Dios por su vida, hermana Lidia. Hermana Lidia,